Bueno, como ya es costumbre, vamos a seguir estudiando Conflicto de los Siglos. Me faltan muy pocos capítulos para terminarlo. Qué libro más largo. Estaba viendo que me ha llevado casi 3 años hacerlo completo. Y el capítulo 37, el conflicto inminente. Tremendo nombre. El conflicto inminente. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Ojo con eso, porque es lo que más odia. Dicho sea de paso, si tú estás tan pendiente de seguir a un hombre aquí en la tierra que se dice el representante de Dios y que te tiene engatusado con el adventismo pionero, pero que te ha metido espiritismo sin que tú te des cuenta, pues estás faltando la ley de Dios. Porque recuerda que la ley de Dios, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los otros con el hombre, los otros 6. Por eso Jesús resumió la ley en amarás al prójimo y amarás a Dios. Y el primer mandamiento dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Si tú vas a idolatrar a un hombre aquí en la tierra, eso es ir en contra de la ley de Dios y se te va a contar como pecado. Así que a temblar por eso. Luchen por su salvación con temor y temblor, porque eso de un justo, siempre justo, eso no es de Dios, así como una vez pecador, siempre pecador. Todos los días hay que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. Santiago 2:10 está en el Nuevo Testamento para el mundo evangélico. Si usted no guarda el sábado, que es el 4.º mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Yo sé que son lógicos los otros 6, honrar padre y madre, no matar, no mentir, sí, sí, son lógicos, porque el Espíritu Santo actúa ahí en el lóbulo frontal para decirnos qué está bien y qué está mal. Pero los que tienen que ver con Dios, que son los 4 primeros, a veces la conciencia no nos dice mucho, sobre todo el del sábado, pero recuerde que el sábado es la señal del pueblo verdadero, Ezequiel 20:20. Muchos han llegado hasta el punto de negar doctrinas que son los mismos pilares de la fe cristiana. Mire lo que dice aquí Ellen White. Muchos han llegado hasta el punto de negar doctrinas que son los mismos pilares de la fe cristiana, como promover el espiritismo, como decir que un hombre es el representante de Dios aquí en la tierra, como decir también que habrá una especie de Eliseo y es una mujer, como usar el zodiaco y mezclarlo con cosas santas y divinas y decir que ahí hay un plan de Dios, como ser cabalístico y verle a todo el ajuste para que calce con ese mensaje, tergiversar los escritos de Elena de White a su conveniencia. El echar por tierra fundamentos de la fe cristiana es un pecado ante los ojos de Dios y muy grave. Meter ideología católica y muy sutilmente para que no se den cuenta. Decirle a la gente que si no creen como ellos creen, te vas a perder. Eso es terrible también y el mismo conflicto de los siglos nos advertía de eso. Nadie pasa a llevar el libre albedrío, eso está mal, ni Dios pasa a llevar el libre albedrío. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, no peques más, pero ni yo te condeno, que era Dios mismo. Así que mucho cuidado por no agudizar el sentido y no estar tomado de la mano de Dios, que cualquiera nos lleve a la perdición. Es muy sutil a veces el engaño, pero por eso tenemos la Biblia y por eso tenemos el espíritu de profecía dado a Elena de White para abrir los ojos. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Yo les había dicho que toda la experiencia que vivimos está en los últimos capítulos del Conflicto de los Siglos. Y eso nos debería de producir gran asombro, porque hemos pasado la prueba y aquí estamos los 55 que no doblamos nuestras rodillas ante Baal. Eso debiese hacer que usted duerma muy tranquilo y que agradezca a Dios siempre
porque es tan bueno que no lo dejó estar en el error. La idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en los días de Elías. Interesante que nos hable del Elías, porque hoy en día estamos en el pueblo del tercer Elías. El tercer Elías es un pueblo, como lo hemos revisado en citas de Elena de White. Ella misma tiene muchas citas en donde dice que el segundo Elías fue Urias Smith, que el segundo Elías fue la casa publicadora, y le atribuye a otro más, y más encima dice que es un pueblo. Entonces, si el segundo Elías eran muchas personas, el tercero también, porque es un pueblo. Y esa cita de testimonio para los ministros que dice he, porque está hablando del Elías, y el Elías era un hombre. Recordemos que es un símbolo. Juan el Bautista no se llamaba Elías, y es un símbolo, por eso es el segundo Elías. Empecemos a estudiar la Biblia como se expresa la Biblia. No hagamos teología de un versículo. Eso es malo. No sé si ustedes se preguntaron por qué yo dejé de hacer estos videos con cierto personaje que no voy a nombrar, cuando lo hacía en mi casa, y iba libro por libro de la Biblia, buscando un mensaje de cuarto ángel en cada libro de la Biblia. ¿Por qué los dejé de hacer? ¿No les llamó la atención eso? Bueno, porque en mi corazón me pareció que el mensaje era muy rebuscado. Me lo guardé para no armar polémica. Yo de hace tiempo me sentí incómoda con muchas cosas que yo veía, como la señora Eliseo, el corazón de María, cosas raras que me producía algo aquí, pero no sabía por qué. Pero como me tocó la fibra el tema del espiritismo y la acupuntura, para mí fue fácil saber que esto era de Satanás. Y después, cuando Dios en su misericordia, yo oré mucho, me mostró la verdad acerca del tercer Elías y pude comprender que lo de Tarsis es algo totalmente rebuscado, porque la Biblia es clara. Cuando Jonás no hizo la voluntad de Dios, que se fue a Tarsis, su lugar era Nínive, era predicar allá. Y cuando tú ves cómo lo tratan de encajar todo al beneficio de ellos, a veces con un solo versículo, y que, por ejemplo, el tema de los juicios por los vivos se contradice tanto con el amor de Dios, porque es de verdad un tema bíblico, se contradice con las cartas del apóstol Pablo, porque piensa en esto, ya, pasó tu nombre en el juicio, y pasó tu nombre en el juicio, y Dios dijo, te perdiste. Y entonces, ¿para qué sigas siendo obra misionera? Si pasó tu nombre y te perdiste. Eso no funciona así. El tiempo de gracia se nos va a acabar cuando se dicta la ley dominical. A nosotros que conocemos el mensaje, eso lo dice Elena de White. Pero que alguien te haga ver, yo soy la madre y él es el padre y somos los padres de los 144.000, se están predestinando porque ellos nunca van a pecar en el futuro. El apóstol Pablo nos invita a luchar por nuestra salvación con temor y temblor todos los días. No es eso de una vez salvo, siempre salvo, así como tampoco una vez perdido, siempre perdido. Es lo ilógico de lo que nos enseñaron acerca del juicio por los vivos. Por eso hay que revisarlo e ir a los libros de Elena de White y comprenderlo como ella lo enseña, no como ellos lo quieren hacer pensar. Eso es cuando tú ves las cosas con una mirada espiritual y no dejas ya que un hombre te mete idea en la cabeza. Estudias tú solo, con la Biblia y los libros de Elena de White, orando a cada rato, a cada rato. Dios es muy bueno y yo siento mucha emoción de cómo me da respuestas de absolutamente todo. Me sobrecoge su amor, me sobrecoge. Y eso es algo que lo vivo cada minuto de mi vida. No, me va a faltar vida para agradecerle a Dios. ¿Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios? El experimento ya se ha hecho. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia, cuando el ateísmo ejerció el poder. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ya ha debilitado la fuerza de la obligación moral y ha abierto las compuertas para que la iniquidad inunde el mundo. La anarquía, la disipación y la corrupción se precipitan sobre nosotros como la ola abrumadora. Satanás está trabajando en las familias. Su bandera flamea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos.
Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos a menudo son objeto de atenciones y obsequios como si hubieran logrado una envidiable distinción. Se da gran publicidad a su carácter y sus crímenes. La prensa publica los escandalosos detalles del vicio y así inicia otro en la práctica del fraude, el robo y el asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. ¿No es acaso la serie de Netflix más famosa la que relata los hechos y aventuras de un famoso delincuente chileno? Ese es el mundo que estamos viviendo. No existe un cantante que se llama el señor Peso, usted ya sabe de quién estoy hablando, que su fama está en el mundo narco. Viene de familia narco y el mundo lo adora, se fanatiza y tiene millones de fans alrededor del mundo. Ese es el mundo que estamos viviendo y que Elena de White lo describe con mucha precisión en estos últimos capítulos de este libro, que es como leer el periódico. Las cortes de justicia se corrompen. Los delincuentes que entraron el año 2023, el 8 de enero, a mi casa, que me robaron más de $20,000, me dejaron traumatizado un año, con heridas en mis manos, con heridas emocionales a mi esposo y a mis 2 hijas, una hija autista. ¿Quién le haría daño a un niño autista? Hay que ser muy malo, ¿verdad? Todavía están libres, todavía. Esto es como leer el periódico, es lo que está ocurriendo. No es porque los policías hagan mal su trabajo, por los jueces corruptos pasa esto. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron el resultado inevitable de la supresión de las escrituras. Las organizaciones religiosas de nuestros días, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural y el estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Las enseñanzas de los líderes religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, el espiritismo y el desprecio de la santa ley de Dios. Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Merced a 2 grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como una manifestación del poder divino. El Dios quien escuda a sus criaturas es Dios quien escuda a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio por la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que le declaró que haría: alejará sus bendiciones de la tierra. ¿Te das cuenta que Dios no te manda los problemas? Él aleja su bendición, nada más que eso. Y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Ahora, entre esto quiero hacer un paréntesis, sobre todo para la gente del ministerio que nos salimos, que se burlan mucho de mí y de todos ustedes que se fueron conmigo, ¿no? Porque aman a Dios, solo por eso, porque Dios les mostró que tenían los frutos de la carne y que eran de Satanás. De seguro van a decir que todas las cosas malas que me pasaron el año pasado, porque yo soy un agente satánico, como dicen ellos, ¿no? Están esperando quizás que me pase algo malo para decir, ¿ves? Como ella era mala y todo eso. A los hijos de Dios también les pasan cosas malas. Lo que Dios puede preservarnos es la vida eterna. Si yo muero el día de mañana, no significa que Dios me castigó por haber dejado el ministerio satánico. Significa
Él vio mi futuro y quizá en mi futuro yo iba a tomar una decisión que me iba a perder y quiso guardarme para que yo no me perdiera. Y voy a dormir así de simple. Cuidado con creer que todo lo malo que pasa es un castigo de Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Se dio cuenta que él simplemente se retira. Es Satanás quien hace todo lo malo. Ojo con esos conceptos, hermanitos. Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Propagada por el aire toxinas mortíferas y miles de seres perecerán por causa de las pestes. Estas plagas serán cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosas. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24:4 y 5. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son quienes sirven a Dios los que causan esos males. Ay, 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 lo que nos espera a los que seamos fiel a Dios y guardemos el sábado. El sábado es la gran prueba de la humanidad. Tremendo, tremendo, porque si ahora sufrimos con los insultos y todas las cosas que nos hicieron, por lo menos a mí, no sé si a ustedes les tocó vivir todo eso no es nada comparado con lo que viene. Ahora fue fácil que la gente se diera cuenta quién estaba mal y quién estaba bien, por los frutos del Espíritu, por la inconsecuencia de quienes se dicen de Dios pero actúan mal. Eso fue fácil de ver para todos. Pero ¿qué tal que nos acusan después de que todas las pestes que vienen son por los que no quieren transar y están guardando el sábado y no el domingo? Es que ahí van a estar sufriendo los otros. Va a haber gente que está viviendo plagas, las preplagas, que está pasando hambre. Nos van a tener odio. Tenemos que acostumbrarnos a estar de parte de Dios aunque se desplomen los cielos, aunque nos odie el papá y la mamá, aunque perdamos los amigos. Es Dios quien importa, hermanos. Poca gente tiene ese tipo de fidelidad. Las personas hoy en día no saben ser fiel con otro humano, menos le saben ser fiel a Dios. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya excitado la ira de la gente, esta seguirá para con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel para con Elías. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer la ley del país como la ley de Dios. Espíritu, imagínense. Pedrito perdió a su abuela que la amaba y lo crió y lo crió como un hijo, y se aparece la abuela, le dice: Pedrito, el domingo, el día santo. Ay, no, tiene que ser, porque mi abuelita, ella se me apareció. Cuando en la Biblia claramente nos muestra en Primera de Samuel la historia de Acab, que fue un rey desechado por Dios y que fue a consultar a la divina de Endor y le hizo aparecer a Samuel, el espíritu de Samuel, y más encima le dio un buen consejo y le dijo algo cierto. Pero ese no era Samuel, era un demonio. Ojo con el sentido, el engaño de los sentidos, las avenidas del alma. Y todos nosotros nos confundimos porque el ministerio que estábamos antes nos enseñaba todos estos engaños de Satanás, pero se cayó solito porque tuvo una inconsecuencia tan grande de que antes hablaba en contra del espiritismo y ahora vale el espiritismo. Sus obras y sus mensajes dan cuenta de que son de Satanás, porque obviamente a todos los que nos gusta el adventismo pionero, nos gustan esos mensajes que son de siempre, de los pioneros de Elena de White, nos van a llegar al alma. Pero como le meten las gotas de Babilonia, nadie que no está percibido tomado la mano de Dios se logra dar cuenta de una manera tácita.
Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el dominio. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus afirmaciones. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los claros argumentos bíblicos en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia, aunque se nieguen a verlo. El hecho que están adoptando actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de quienes se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado ya no será respetada. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ahí está la señal de la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Hay una sola iglesia, iglesia de verdad, no una que se formó recientemente, que cumple con ese criterio. Nos dijeron que hizo un pacto en Polonia en el año 2000. Me pregunto yo ahora, que veo las cosas desde otra perspectiva, gracias a Dios. ¿Se hizo ese pacto en todo el mundo? ¿Fue a nivel global ese pacto? ¿La apostasía es clara en esta iglesia? La es, muy grave y muy grande. Pero es a nivel mundial, porque en Europa se rechaza Elena de White, pero no en Chile, no en Latinoamérica. Acá, cerca de donde estamos nosotros, no permitieron que hubieran ancianas ni pastoras. Hay gente que se está poniendo de pie a denunciar las apostasías y no se está quedando callada. Muy pronto vamos a revisar toda la evidencia, el libro de Elena de White, en cómo esta iglesia no caerá, a pesar de que está en apostasía. No me crean a mí, créanla en la Biblia y el Espíritu Profecía, porque ellos nos dijeron a Amós 2:6, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré tu castigo. Y nos dijeron que por eso había sido desechada esta iglesia. Un versículo. Es hora de cuestionarnos aquello que no es bíblico y que no es del espíritu profecía. No les quiero decir con eso que el próximo sábado voy a ir a la iglesia. Todavía mi corazón no está sanado. Todavía no tengo la capacidad de volver a un lugar en que no me dejen predicar. Yo quiero decirle al mundo que Jesús vuelve en el 2031, porque eso sale en Génesis 1:1. Eso es de los pioneros adventistas, los 6.000 años más antiguos que el hilo negro. Es un tema delicado, pero así como Dios nos ha dado luz al arrodillarnos y pedírsela, tenemos que pedirle y preguntarle dónde quiere que nosotros estemos. Porque nos fallaron. Nos falló una iglesia nueva recién formada. Y si ellos se atreven a denunciar la apostasía Omega diciendo que el diezmo se va, el diezmo final a la bolsa y todo eso, ¿será suficiente razón para no diezmar en la iglesia?
porque ellos no son mejores, ellos son más apóstatas que esta iglesia, porque podemos encontrar pastores que están haciendo las cosas mal, pero ¿son todos los pastores que están haciendo las cosas mal? ¿Alguno de estos de la iglesia adventista ha dicho cosas tan graves como que uno de ellos es el representante de Dios aquí en la tierra? ¿Alguno de ellos ha enseñado doctrina católica evidente como han hecho ellos? ¿Alguno de ellos los ha insultado tan duro como ellos? Cuando yo me salí de la iglesia adventista el séptimo día, jamás me trataron mal. Jamás. Y cuando di mi diezmo ahí es cuando más fui prosperada. Son cosas que yo me pregunto y son cosas que usted debiera preguntarse. Cuestione todo lo que digo. Póngase de rodillas y dígale a Dios que le hable, que le muestre. Que nadie sea conciencia para el otro. Llegó el momento de estar de parte de Dios, cueste lo que cueste. Gracias por ser valiente. Gracias por hacer la voluntad de Dios. Gracias por ver lo que está mal y llamar al pecado por su nombre. Eso es lo más hermoso que he visto en mi vida y me siento feliz de tenerlos conmigo. Dios los bendiga.